En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos, no se inquiete su corazón, crean en Dios y también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado ese lugar, vendré para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesucristo le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, 1 al 6. Jesucristo indica el camino, la verdad y el modelo de vida. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 13 de mayo, año 2022. Jesucristo indica el camino, la verdad y la vida. Nos vamos a concentrar exactamente por qué Jesús se presenta ante la humanidad como el camino correcto que conduce hacia Dios, el camino hacia la felicidad, el camino hacia el éxito. Él es la verdad y no existe otra posibilidad. Y Él es la vida porque tiene su razón de ser. El que coma de ese pan tendrá la vida eterna. Hoy, 13 de mayo, cuando en la iglesia estamos como ante esa memoria de Nuestra Señora de Fátima, un 5 de mayo del año 1917, el Papa Benedicto XV invitaba a los católicos a suplir con el fin de la Primera Guerra Mundial. A los 8 días, María Santísima respondía apareciéndose a 3 pastorcitos portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta. La Virgen recomendó a todos los cristianos orar con el Santo Rosario, ofrecer un sacrificio por la conversión de la humanidad. Nuestra Señora de Fátima. ¿Cómo entender a Jesucristo camino, verdad y vida? El Hijo de Dios propone a sus seguidores como el camino, como la verdad y como la vida. Les da como un paquete completo para que un buen discípulo misionero, un buen evangelizador, consagrado, distinguido catequista, sepa cuál es la ruta correcta para cumplir con la misión que el Maestro desea. Él es el camino, y así lo dice la Santa Biblia. Llamó a 12 apóstoles, los fue enviando, les dio autoridad para curar a la gente, sacar espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino solo lo bueno, lo útil y lo necesario. Él es el camino. Salieron a predicar la conversión, sacaron demonios, ungieron con aceite a las personas, a los enfermos y curaron a todo el que lo necesitaba. Así quedó consignada cuál es el camino que quiere Dios para la humanidad. Capítulo 6, Evangelio según San Marcos. El Papa Francisco recomienda que cada cristiano y bautizado piense en cuál es el camino. Todos somos invitados a aceptar ese llamado, salir de la comodidad y atreverse a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Ese sería un camino que no le gusta a muchas personas, salir de su propia comodidad. Jesucristo indica el camino. Jesucristo indica que Él es la verdad. Ese es el tema más delicado de las 3 propuestas del Maestro. Es el tema que ha tenido más discusión a lo largo de la historia, de la misma historia de la filosofía, y aparece una corriente que se llama el relativismo, como para poder decir, no se encuentra la verdad,
todo es relativo, nada se puede decir con seguridad. San Juan expresa en su Evangelio de una manera sabia la relación que existe entre la luz y la verdad. Cómo manejar el tema de la verdad, pero con la luz. Y quien lo logra vivir según ese binomio, sus obras no serán contrarias al querer y a la bondad de Dios. Dice la Escritura, todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea que sus obras están hechas según Dios. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, verso 14. Entonces, cuando pensamos en la verdad, descubrimos que es la vida de Jesús, su ser, su obra, sus palabras. Él es la verdad, sus gestos, su personalidad, todo aquello que se debe manifestar en un discípulo. El apóstol San Pablo predica diciendo: siempre llevamos la muerte de Jesús por todas partes para que la vida de Jesús se manifieste. Pero mientras vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, porque Él es la verdad. El Papa Francisco, en una excelente catequesis, hablaba de esa verdad y decía el Papa: hay que enfrentar ese tema a la época actual, es decir, un mundo escéptico con respecto a la verdad. El Papa emérito Benedicto XVI era citado por el Papa Francisco en aquella ocasión y hablaba del relativismo, la tendencia a creer que no hay nada definitivo y a pensar que la verdad está como por el consenso o por lo que la persona quiera pensar. Si la mayoría dice que eso es verdad, entonces el pueblo levanta la mano y dice verdad. Allá no podemos llegar. No podemos llegar a una cantidad de gente en los países del mundo diciendo el aborto es verdad. Sí, mire, hay una ley que lo dice, hay cantidad de gente. Hay una cantidad de países que aprobaron ya el aborto a las 24 semanas. ¿Y a usted quién le dijo que esa es la verdad? Ahí está la solución a tantas cosas arbitrarias que escucha uno en los medios de comunicación contra la vida, contra la dignidad, contra la cultura, contra las mismas familias. La pregunta habría que hacérsela a esos comunicadores o a esas personas gobernantes. ¿Quién le dijo que esa es la verdad? Dice el Papa Francisco. ¿Existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos encontrar a la verdad? Y contesta el Papa Francisco citando el acontecimiento bíblico histórico de Poncio Pilato. Y Jesús le revela a él, a Poncio Pilato, la misión. En la verdad, Pilato no puede entenderle a él que la verdad la tiene enfrente, dice el Papa, no es capaz de ver en Jesús el rostro de la verdad. Y sin embargo Jesús es eso, la verdad, la plenitud de los tiempos, se hizo carne, eso es verdad, vino entre nosotros para que lo conociéramos. La verdad entonces no se aferra a una cosa. No es una posesión, es un encuentro con una persona. Oigan esa terminación del Papa Francisco. La verdad es un encuentro con alguien que es la verdad y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Así lo decía el Papa en una catequesis en el 15 de mayo del año 2013, empezando su pontificado. Precisamente lo había empezado en el mes de abril. Había empezado el pontificado y ya en mayo el Papa estaba hablando de ese tema tan interesante. Y terminamos hablando de la vida. Si Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad, también dice que Él es la vida. Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad y recibe la vida del Padre. Y ha venido para ser partícipe a todo el mundo de la vida. Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Capítulo 10. Verso 10 del Evangelio según San Juan. He venido para que tengan vida. Si una persona aprecia la vida, valora la vida, estima la vida, no se aferra extremadamente a la vida y lee esta frase, podrá vivir exquisitamente su vida si la vive en el camino de Dios. Por la palabra, por la acción, la persona misma entra en ese mundo de Dios.
a conocer la verdad sobre el valor de la vida humana y asumir la vida, defender, promover la vida humana, así como lo recomienda la teología moral en la Iglesia Católica. Jesucristo indica cuál es el camino, quién es la verdad y cómo se vive de una manera exquisita la vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.